Hay un mecanismo en tu corazón que la mayoría de los médicos miden correctamente, pero interpretan mal. Y ese error de interpretación, específicamente cuando el paciente tiene más de 60 años, puede costarte la vida de una manera que nadie anticipa, no porque la presión sea alta, sino porque es baja. Ese número pequeño en tu tensiómetro, el de abajo, el que casi nadie te explica con claridad, ese es el número que me preocupa más en mi consulta cada semana. Mi nombre es Novira Luz. La pregunta central de este video es esta. Si tu médico te dijera hoy que tu presión diastólica es anormal, ¿sabrías si deberías estar preocupado o aliviado? ¿Sabrías cuál dirección es más peligrosa? La mayoría no lo sabe, y eso tiene consecuencias clínicas reales. La cifra de arriba es la que controlan, la de abajo es la que ignoran. Eso cambia hoy. Mira, si lo que escuchaste hasta aquí tiene sentido para ti, suscríbete y dale like. Estoy construyendo este canal para llegar a los 20,000 suscriptores y cada persona que se suma ahora importa de verdad. Si quieres que profundice en algún aspecto específico de la presión arterial o en cualquier otro tema del corazón después de los 60, dímelo en los comentarios. Eso es lo que define el próximo video. Para entender por qué la presión diastólica importa, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo trabaja tu corazón. Cada latido que das tiene dos fases. La primera es cuando el corazón se contrae, empuja la sangre hacia afuera, y esa fuerza es lo que mide el número de arriba, la presión sistólica. Pero hay una segunda fase que ocurre entre latido y latido. Cuando el corazón descansa, se relaja, se llena de sangre para el próximo ciclo. Durante ese descanso, las arterias siguen manteniendo una presión mínima para que la sangre no deje de circular. Eso es la presión diastólica. El número de abajo es la presión que existe cuando tu corazón está descansando. Imagina una manguera de jardín, conectada a un depósito de agua. Cuando abres la llave hay una presión fuerte, eso sería la sistólica, pero incluso cuando cierras la llave a la mitad, la manguera mantiene cierta tensión interna. El agua no desaparece de las paredes del tubo. Esa tensión residual es la diastólica. Ahora imagina que esa manguera lleva 70 años de uso. Sus paredes se han endurecido, ya no se estiran igual, y eso cambia completamente cómo se comportan ambos números. No es un problema de fuerza cardíaca, no es un problema de volumen sanguíneo, es un problema de elasticidad arterial. Y después de los 60, ese factor, la rigidez de las paredes arteriales, se convierte en el determinante más importante de tu presión diastólica. Aquí es donde la cardiología convencional falla al paciente mayor. Los protocolos estándar de hipertensión fueron diseñados con poblaciones más jóvenes en mente. Tratar a alguien de 74 años, exactamente igual que a uno de 47, en base a esos mismos parámetros, es un error clínico que veo cometerse con frecuencia preocupante. El villano oculto aquí tiene nombre: rigidez aórtica progresiva. Es el endurecimiento de la aorta y las arterias de gran calibre que ocurre con el envejecimiento natural acelerado por hipertensión no controlada, diabetes, tabaquismo y enfermedad renal crónica. Cuando la pierde elasticidad, no puede absorber ni amortiguar correctamente la onda de presión del corazón. Eso hace que la presión sistólica suba, muchas veces de forma agresiva, mientras la diastólica tiende a caer. Este patrón específico, sistólica alta, diastólica baja, en alguien mayor de 65 años no es simplemente presión alta. Es una señal de arterias envejecidas que están fallando en su función de amortiguación y tiene implicaciones muy distintas para el tratamiento. Antes de seguir, necesito ser muy claro contigo, porque esto es cardiología y los matices importan. Si en este momento sientes una presión opresiva o aplastante en el pecho que se irradia hacia el brazo o la mandíbula, detén el vídeo y llama a urgencias ahora mismo. Eso no es para mañana ni para después de ver este vídeo. Si tienes falta de aire súbita estando en reposo, sin haber hecho ningún esfuerzo físico, eso también merece atención de emergencia hoy. Si perdiste el conocimiento recientemente, aunque haya sido brevemente y aunque ya te hayas recuperado, tu cardiólogo necesita saberlo antes de que pase otro día. Si tienes palpitaciones intensas acompañadas de mareo o sensación de que te vas a caer, eso es una combinación de síntomas que no puedes ignorar. Este video es para quienes han recibido un resultado de tensión y no saben cómo interpretarlo, para quienes tienen presión controlada, pero les preocupa la diastólica,
Para quienes llevan años con hipertensión y nunca nadie les explicó realmente qué significa ese segundo número. Si tu situación se parece a cualquiera de las emergencias que acabo de describir, este video no es para ti en este momento. Si te parece a los escenarios que describí al final, sigue mirando. Quiero contarte sobre Esperanza. Tenía 71 años cuando llegó a mi consulta. Maestra jubilada, la clase de persona que lleva un cuadernito con todas sus mediciones de presión, fecha por fecha durante 5 años. Llegó porque su cardiólogo anterior le había dicho que tenía la presión más o menos controlada, le había ajustado el medicamento 2 veces en el último año, y sin embargo ella seguía sintiéndose cansada con esfuerzos mínimos, con una sensación que describía como pesadez en la cabeza, cuando me levanto rápido, y episodios ocasionales de visión borrosa que duraban segundos. Sus registros mostraban una cosa muy clara cuando los revisé. La sistólica variaba entre 148 y 162, pero la diastólica era constantemente baja entre 62 y 68. Un patrón que en una mujer de 71 años me dice algo muy específico sobre el estado de sus arterias. Lo que nadie le había explicado a Esperanza es que esa combinación sistólica alta con diastólica relativamente baja tiene un nombre clínico: hipertensión sistólica aislada del anciano, y es la forma más común de hipertensión en personas mayores de 65. No es lo mismo que la hipertensión diastólica que predomina en personas de 40 a 55 años. No se trata igual, no tiene las mismas implicaciones de riesgo, y sin embargo, en muchos consultorios de cardiología general, el enfoque sigue siendo: bajemos los dos números con la misma medicación estándar, sin considerar que bajar agresivamente la diastólica en un paciente mayor puede ser tan peligroso como dejarla alta. La frase que Esperanza dijo en mi consulta y que lo cambió todo fue esta: Doctor, me siento peor cuando me tomaron la pastilla nueva que antes de tomarla. Esa frase dicha con vergüenza, como si fuera una molestia hablar de eso, me abrió la puerta, porque lo que describía el mareo al levantarse, la pesadez en la cabeza, el cansancio aumentado, era exactamente el cuadro clínico de una diastólica que estaba cayendo demasiado con la medicación nueva, comprometiendo la perfusión coronaria durante la diástole. El corazón necesita que las arterias coronarias lo alimenten precisamente durante ese periodo de descanso entre latidos. Si la presión diastólica cae por debajo de cierto umbral, el propio músculo cardíaco empieza a recibir menos sangre de la que necesita. La última vez que Esperanza vino a consulta hace 6 semanas me trajo el cuadernito. Las cifras estaban en 146 sistólica, 74 diastólica. Me dijo que dormía mejor, que el mareo había desaparecido casi por completo y que había vuelto a ir a sus clases de costura los martes. Una imagen pequeña, pero que me dice todo sobre la calidad de vida que recuperó cuando alguien finalmente entendió qué número merecía más atención. Entonces te pregunto directamente: ¿a ti tu médico alguna vez te explicó la diferencia entre lo que significa tener la presión diastólica alta versus tenerla baja? ¿Y qué riesgos específicos tiene cada escenario después de los 60? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes han recibido esa explicación con claridad, porque mi experiencia es una conversación que muy pocas veces ocurre en una consulta de 12 minutos. Y si algo de lo que estás escuchando suena a tu situación, dale like. Ayuda a que otras personas que viven con este mismo patrón encuentren este video. Ahora bien, la pregunta del título de este video era: ¿cuál es más peligrosa, la diastólica alta o la diastólica baja? La respuesta honesta es que depende de tu edad y eso cambia todo. Voy a explicarte los dos escenarios con precisión porque mereces entender ambos lados. El primer escenario es la presión diastólica elevada por encima de 90 milímetros de mercurio de manera sostenida. Sé lo que estás pensando, pero si alta es mala, entonces baja debe ser mejor. Escúchame un momento. Cuando la diastólica está persistentemente elevada, el corazón nunca descansa de verdad. Cada vez que el músculo cardíaco trata de relajarse entre latidos para llenarse de sangre, encuentra una resistencia vascular que no cede. Es como intentar inflar un globo que alguien está apretando con la mano desde afuera. El músculo tiene que hacer más fuerza para accionarse y con el tiempo, esa sobrecarga engrosará la pared del ventrículo izquierdo en un proceso que los cardiólogos llamamos hipertrofia ventricular izquierda. El mecanismo fisiológico aquí involucra directamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Cuando hay resistencia vascular periférica elevada de manera crónica, los riñones responden con señales que aumentan la retención de sodio y agua, lo cual sube aún más la presión, creando un ciclo que se autoalimenta. En un estudio de corte del Framingham Heart Study publicado en el Journal of the American College of Cardiology, se documentó que por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica en personas de entre 45 y 64 años, el riesgo de evento cardiovascular mayor aumentaba en un 39%. En personas más jóvenes, la diastólica alta es el número más peligroso sin discusión. El protocolo concreto para este escenario implica primero confirmar que se trata de hipertensión diastólica real y no de hipertensión de bata blanca, que afecta aproximadamente al 22% de los pacientes que miden su presión solo en el consultorio. Esto significa pedir a tu médico un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial durante 24 horas. El mapa debe mostrar al menos 3 registros por hora durante el día y 2 por hora durante la noche. Las personas con marcapasos u otras arritmias que interfieran con la señal del aparato deben consultar con su cardiólogo antes de someterse a esta prueba, ya que los resultados pueden ser menos confiables. Una presión diastólica real y sostenida por encima de 90 milímetros de mercurio en alguien mayor de 60 merece tratamiento. Pero el tipo de tratamiento y el objetivo de reducción es específico para la edad, y eso nos lleva al segundo escenario. El segundo escenario es la presión diastólica baja por debajo de 70 milímetros de mercurio, en el contexto de una presión sistólica elevada, lo que genera una diferencia entre ambos números, llamada presión de pulso superior a 60 milímetros de mercurio. Sé lo que estás pensando. Si la presión baja, mejor, menos esfuerzo para el corazón. Escúchame un momento. Eso aplica para la sistólica. Para la diastólica en un corazón mayor, la realidad es más compleja. Las arterias coronarias, las que alimentan al propio músculo cardíaco, se llenan de sangre precisamente durante la diástole, durante ese periodo de descanso entre latidos. Si la presión diastólica cae demasiado, el músculo cardíaco literalmente recibe menos combustible en el momento en que más lo necesita. Este fenómeno tiene un nombre clínico: hipoperfusión coronaria diastólica. Y en pacientes mayores de 65 con arterias coronarias ya rígidas o parcialmente obstruidas, puede desencadenar episodios de isquemia silente. Esos mini infartos que no duelen, pero que van dejando cicatrices en el músculo. El análisis del estudio INVEST publicado en JAMA en 2004 con más de 22.000 pacientes hipertensos con enfermedad coronaria mostró una curva en J. Reducir la presión diastólica por debajo de 70 milímetros de mercurio en pacientes con enfermedad coronaria establecida aumentaba el riesgo de infarto de miocardio. Ese umbral de 70 milímetros de mercurio no es arbitrario. Es el punto donde la perfusión coronaria empieza a comprometerse en el corazón envejecido. El protocolo aquí es distinto. Si tienes hipertensión sistólica con diastólica baja, el objetivo del tratamiento no es bajar la presión de manera indiscriminada, es reducir la sistólica con fármacos que no depriman excesivamente la diastólica. Los betabloqueantes de acción corta en dosis altas, los diuréticos agresivos sin supervisión o la combinación de 3 antihipertensivos en un paciente mayor con diastólica ya en 68 milímetros de mercurio son combinaciones que merecen revisión cuidadosa. Pacientes con estenosis aórtica severa o cardiomiopatía hipertrófica no deben modificar sus esquemas antihipertensivos sin supervisión directa del cardiólogo, porque en esas condiciones la sensibilidad a los cambios de presión es aún mayor. El tercer escenario es el que más se pasa por alto: la variabilidad de la presión diastólica. No su valor promedio, sino cuánto cambia a lo largo del día. En 15 años viendo corazones mayores, nunca he visto que se le explique a un paciente mayor que la fluctuación de su presión diastólica puede ser tan relevante clínicamente como el número en sí. Una presión diastólica que va de 82 a 64 en el transcurso de 3 horas, dependiendo de si el paciente se levanta, come o toma su medicación, es una señal de disfunción autonómica, específicamente una alteración del reflejo varorreceptor que en el corazón envejecido pierde eficiencia. Los varorreceptores son sensores que están en las paredes de la aorta y las carótidas, y su función es ajustar en tiempo real la presión arterial cuando cambias de posición o de nivel de actividad. Después de los 60, esa respuesta se enlentece.
El resultado es hipotensión ortostática, esa caída brusca de presión cuando te levantas, que produce el mareo de los primeros segundos y que en estudios de cohorte en población mayor de 65 años se ha asociado con un riesgo de caídas con lesión grave hasta 2,4 veces mayor que en personas sin ese patrón. El protocolo aquí es el que considero mi sello como cardiogeriatra. La medición seriada de presión en 3 posiciones, llamada protocolo postural de 3 puntos. Se mide la presión acostado tras 5 minutos de reposo, luego de pie inmediatamente al levantarse, y finalmente de pie tras 3 minutos de estar parado. La diferencia entre la segunda y la primera medición es la que diagnostica hipotensión ortostática, definida como una caída de 20 milímetros de mercurio o más en la sistólica o de 10 milímetros de mercurio o más en la diastólica. Este protocolo no requiere equipamiento especial. Requiere un tensiómetro de brazo de buena calidad, un cronómetro y paciencia. Pero en mi experiencia, menos del 8% de los pacientes mayores de 68 años que llegan a mi consulta lo han hecho en casa. La advertencia de seguridad es importante. Si tienes antecedentes de síncope o caídas previas, este protocolo lo debes hacer con alguien presente o sentado cerca de una silla, porque el momento de mayor riesgo de caída es exactamente el que estás midiendo. Personas en tratamiento con alfabloqueantes, nitratos de larga acción o antidepresivos tricíclicos tienen mayor probabilidad de mostrar una caída exagerada. Una diastólica que se comporta como un ascensor con los cables sueltos subiendo y bajando sin control predecible a lo largo del día es un problema que va mucho más allá del número en sí mismo. El cuarto escenario está relacionado con la diastólica y el ritmo circadiano cardíaco, algo que la guía clínica no te explica en detalle, pero que en cardiogeriatría tiene implicaciones prácticas directas. En condiciones normales, la presión arterial, incluyendo la diastólica, sigue un patrón circadiano. Desciende durante el sueño entre un 10 y un 20% en lo que se llama el perfil D, y sube gradualmente antes de despertar, alcanzando un pico entre las 6 y las 10 de la mañana. Este pico matutino no es arbitrario. Coincide con el momento de mayor activación del sistema nervioso simpático y con el pico de cortisol matutino. También coincide estadísticamente con el periodo de mayor incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares. En personas mayores, el patrón Dieper se pierde con frecuencia, la presión no cae de noche como debería, y esto se llama perfil non-Dieper. Un perfil non-Dier en alguien mayor de 65 años se ha asociado con mayor daño en órgano blanco, incluyendo deterioro cognitivo, engrosamiento de la pared carotidia e hipertrofia ventricular izquierda, independientemente del promedio de presión durante el día. El protocolo concreto aquí involucra ajustar el momento de toma de la medicación antihipertensiva. Para pacientes non-dippers confirmados por MAPA, hay evidencia en la revista Hypertension, de un ensayo clínico con más de 2.000 pacientes, de que tomar al menos uno de los antihipertensivos por la noche, en lugar de todos por la mañana, reduce el riesgo cardiovascular de manera estadísticamente significativa comparado con el esquema de toma matutina exclusiva. La advertencia de seguridad es fundamental. Este cambio de horario nunca debe hacerse de forma unilateral. Algunos antihipertensivos, especialmente los alfabloqueantes y ciertos calcioantagonistas, la acción rápida, pueden producir hipotensión nocturna peligrosa si se toman de noche sin la dosis correcta. Esto es una conversación que hay que tener con el médico, no una decisión para tomar solos en casa. La presión diastólica de las 3 de la madrugada que nadie mide puede decir más sobre tu riesgo cardiovascular que la que mides a las 10 de la mañana frente al espejo. El quinto y último escenario es la diastólica como marcador de función renal, un vínculo que en la consulta de 12 minutos casi nunca se explica. Los riñones y la presión arterial tienen una relación bidireccional. La presión alta daña los riñones con el tiempo, y los riñones dañados producen señales que elevan la presión. Lo que es específico de la diastólica es que su elevación crónica durante años acelera el proceso de nefroesclerosis, el endurecimiento de los vasos pequeños dentro del riñón. He visto este patrón repetido en cientos de pacientes mayores de 70. Llegan con una diastólica que ha estado por encima de 88 durante años. Nunca agresivamente alta, nunca lo suficientemente alta como para que el cardiólogo general tomara acción urgente. Y cuando revisas la creatinina asérica y la tasa de filtrado glomer estimado,
encuentras una función renal deteriorada de manera silente. El protocolo aquí es pedir a tu médico en tu próxima visita una analítica que incluya creatinina asérica, tasa de filtrado Glomer estimado y microalbuminuria en orina de la primera mañana. La microalbuminuria, que es la presencia de pequeñas cantidades de proteína en la orina, es el marcador más sensible de daño renal vascular incipiente y se altera años antes de que la creatinina suba. Si tienes más de 62 años, hipertensión de más de 5 años de evolución, y no te han pedido microalbuminuria en el último año, tienes una conversación pendiente con tu médico. La advertencia de seguridad. Si ya tienes enfermedad renal crónica diagnosticada, tu objetivo de presión diastólica puede ser diferente al de alguien con riñones sanos, porque en presencia de proteinuria establecida, las guías de nefrología recomiendan objetivos más estrictos que las guías de cardiología general. Eso requiere coordinación entre especialistas, no un ajuste de tensiómetro en casa. No es un problema solo de presión, no es un problema solo de riñones, es un sistema que se daña mutuamente cuando nadie establece la conexión a tiempo. Yeah.